Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a estar hablando de nuestro mayor tesoro. Nuestro mayor tesoro. Y vamos a estar leyendo del libro de Mateo en el capítulo 8 y en el verso 5. Dice la palabra del Señor. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y él va, y al otro: ven, y él viene. Y a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y come. Creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué tremendo, ¿verdad? La autoridad de Jesús de poder mandar, enviar en autoridad espiritual lo que él sabía que era. La pregunta que comenzamos en esta cápsula de vida del día de hoy sería esta: ¿cuál considera usted que sea su propia más valiosa, su propiedad más valiosa en su vida? ¿Cuál usted cree que puede hacer? La cosa que usted dice es la cosa más valiosa para usted. Pueden haber muchas cosas importantes en su vida, pero ¿cuál es la más valiosa para usted en el día de hoy? Si alguien le hiciera esa pregunta en la calle y le preguntara y le parara, bueno, sería un poco raro que alguien hiciera esa pregunta si lo pararan en la calle, pero a veces tenemos que sentarnos y hacer este tipo de preguntas en nuestra vida, porque podemos considerar que el carro, la casa, pueden ser lo más valioso para nuestra vida. O a lo mejor un celular, no sé, un televisor, pueden ser las cosas más valiosas para nuestra vida. Pero piénselo muy bien en su vida. Si en el día de hoy tuviera que tener algo, solo pudiera llevarse una sola cosa en su vida a donde fuera, al desierto, al mar, a donde fuera, ¿cuál sería esa cosa que usted llevaría con usted? Muchas personas piensan en las cosas materiales y es algo humano, ¿no? Pensar en las cosas que tenemos alrededor, en lo que hemos trabajado para tener, en lo que hemos trabajado con tanto labor para poder tener en nuestra casa o a lo mejor afuera. La casa, el automóvil o los ahorros ocuparían probablemente el primer puesto en la lista de la mayoría de las personas. Pero si las cosas materiales no dan la felicidad, ¿por qué tantas personas se esfuerzan por acumularlas? Qué pregunta, ¿verdad? Muchas personas que conocemos que tienen mucho dinero viven su vida como si no tuvieran nada en sí porque no tienen felicidad verdadera. Piensan que pueden llenar un vacío en su corazón, en su vida, con las cosas materiales que pueden comprar con el dinero tan grande que tienen en su banco. Y compran y muestran. Es algo creo que también tenemos en esa parte, que muestran que están verdaderamente felices al frente de las cámaras, pero detrás de ellas, ¿en verdad hay felicidad en las cosas materiales? Lamentablemente, en la carrera por tener más y mejores cosas, mucha gente pasa por alto el activo más valioso, la cual es la fe. La fe que encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 1, donde la palabra de Dios nos dice: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos define Hebreos capítulo 11, verso 1. Y esto se refiere a poner la fe en Jesucristo como Salvador. La fe no es algo que podamos obtener por nuestros propios esfuerzos. Es un don de Dios para nuestra vida. Qué importante eso, ¿no? Que no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas como tratamos de hacerlo con las cosas materiales que tenemos a nuestro alrededor. Que pensamos que podemos
tenerlo y que nosotros mismos trabajamos por tener ese teléfono, por ese televisor, por ese carro. Pero la diferencia es que la fe no es por obras. La fe es la espera, la convicción de lo que no se ve, y esto se refiere a poner la fe en Jesucristo como Salvador. La fe no es algo que podamos obtener, mi amigo, por nuestros propios esfuerzos. Es un don de Dios para cada uno de nosotros. Piensa en el poder que Dios pone a nuestra disposición. En Mateo capítulo 17, verso 20, Jesús dijo que una fe tan pequeña como un grano de mostaza nos permite ver milagros. También el libro de Hechos revela que la fe de los apóstoles dio como resultado numerosas sanidades. En Hechos capítulo 3, verso 1 al 8, que lo hemos leído en otras cápsulas aquí, dice la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban ahí en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, les rogó que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¡Qué milagro! Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Qué hermoso es ver estos apóstoles creyendo en Dios, viendo la fe puesta en acción y viendo que lo que Jesús les había enseñado a ellos era por supuestamente lo correcto, por supuesto, pero ellos mismos estaban viéndolo en sus propios ojos y lo estaban actuando en el sentido de que ellos mismos estaban practicando lo que Jesús les había dicho a cada uno de ellos. ¿Por qué nosotros no podemos tener esa misma fe? Tener esa fe de ver lo que no está ahí, de ver lo que Dios nos está llamando a ver. A veces como humanos se nos puede hacer bien difíciles creer en muchas cosas. Creer en lo que Dios nos ha llamado a hacer, creer en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, creer en que Jesús es el Hijo de Dios, creer. Pero podemos creer en muchas otras cosas de las cuales el mundo nos ofrece, y es tan fácil creer en esas cosas, las cosas fáciles que el mundo ofrece. En ellas sí podemos creer porque son fáciles, porque el mundo nos las ofrece en televisión, en radio y en todo lugar. Mas Jesús nos ofrece la vida eterna, y he allí lo más importante para nuestra vida. La confianza en Cristo es más que un medio para recibir milagros. Es el camino a la salvación en Cristo Jesús. Y en otras cápsulas hemos hablado acerca de la salvación y lo importante de la salvación, por supuesto, para cada uno de nosotros. Y entendiendo de que Jesús no es un lugar donde solo vas a recibir milagros, sino donde vas a recibir la salvación y la única salvación. La Biblia declara que no hay nada que podamos hacer para lograr la seguridad eterna en el reino de Dios. Somos salvos solo por gracia. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 nos dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El verso 9 nos dice: no por obras, para que nadie se gloríe. La mejor manera para avanzar en el camino de la vida es teniendo primeramente el mayor regalo, que es la fe en Cristo Jesús. El libro de Romanos capítulo 10 verso 9 nos dice: si confesares y hablares con tu boca que Jesús es el Señor, teniendo fe, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Qué importante es entender de que este versículo es tan importante y lo leemos, por supuesto, en los libros de evangelismo y cuando estamos predicando el evangelio de Dios. Pero escucha muy bien, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, declaras la autoridad de Dios en tu vida y crees en tu corazón, declaras en tu corazón que Jesús es el Señor de tu vida y lo entiendes en tu corazón. Pero esta siguiente parte de este versículo es tan importante porque muchas personas pueden creer en Jesús, pero no muchas personas creen en esta parte, que Dios lo levantó de los muertos. He allí la parte más importante de la fe en Cristo Jesús, que Él vive, Él no está muerto, Él no es como otras personas que han venido y se han declarado Dios y han muerto y han quedado allí. No, Jesús resucitó y he allí la fe de lo que esperamos, la fe de la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, pero creemos que Jesús es el Rey de nuestra vida. Y ese tipo de actitud, ese tipo de fe nos lleva a un nivel de creer más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, porque tenemos a Jesús que brilla en nuestra vida y nos muestra la fe puesta en acción. En ninguna otra parte se encuentra la salvación y la vida en abundancia. En ninguna otra. Nosotros no solo todos las personas que están a nuestro alrededor que no creen en Jesús, no todos creemos en el mismo Dios. Quiero que usted tenga eso mucho claro y lo hemos repetido en otras cápsulas. Todos no creen en el mismo Dios. No. Dios, Jesús y el Espíritu Santo son nuestra salvación. Y he allí lo más importante, Jesús es el único camino al Padre. Y por Él tenemos la salvación de nuestros pecados y gracias a su sacrificio en la cruz por su sangre redentora, nos da ahora el privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero más importante, de poder pasar el resto de nuestra vida con Él. Y todo eso a lo mejor lo conocemos. Pero entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe puesta en acción aquí en la tierra, donde estamos declarando, viendo lo que no se ve en el mundo físico, pero en la parte espiritual lo vemos por medio de nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios nos quiere revelar a cada uno de nosotros? Y esa fe nos lleva a una actitud como la de Pedro. En Hechos capítulo 3, verso 1 al 8, de poder ver que otras personas puedan ver la fe puesta en acción. Así que en el día de hoy te llamo a que tengas fe, a que declares Hebreos capítulo 11 verso 1 en tu vida y que tengas vida en Cristo Jesús y que la certeza de lo que se espera lo puedas creer en tu vida. Y que no pierdas fe, que no bajes la guardia en la fe, sino que crezca tu fe diariamente para que Cristo Jesús pueda brillar en tu vida en una manera extraordinaria. Y no se trata de religión, no se trata de decir esto es mejor, esto está mal. Lo que se trata es de tener una relación verdadera con Cristo Jesús y dejar que Él sea el Señor de tu vida. Que las cosas del mundo no sean importantes, que no sean más importantes que Jesús, que vino a esta tierra, que fue crucificado por nuestros pecados, sino que hoy podamos declarar vida en nuestra vida y una fe audaz donde quiera que vayamos.